Muy buenas noches, estimados colegas. Vamos a tener ahora nuestra segunda fecha de Jueves Turquesa. Le damos la bienvenida a cada uno de los participantes y esperamos en el curso de los minutos que se sigan uniendo más colegas, para lo cual el día de hoy vamos a desarrollar el tema de clasificación y evaluación del paciente en el triaje en los servicios de emergencia, ¿no? Recordemos que nosotros en esta oportunidad hemos clasificado los jueves de turquesa cada mes por una especialidad, ¿no? Un área, un servicio. En este caso, este mes estamos desarrollando el servicio de emergencia, ¿no? El que les habla es el decano, el doctor Julio Cabello López, y la responsable del área de capacitación es nuestra vocal uno, la licenciada Natalie. Para esta oportunidad ya tenemos a nuestro ponente, para no para cortar el tiempo, ¿no? El ponente del día de hoy es el licenciado Elvis Valeriano Flores Mori. Él es tesorero de nuestro Consejo Regional 24, gestión 2025-2027, pero a la vez también él es enfermero especialista en emergencia y desastres, es enfermero asistencial del Hospital de Barranca, Cajatambo, SBS, al cual le vamos a dar la bienvenida. Elvis, ¿podrías estar presente? ¿Puedes confirmarme? Buenas Muy bien. noches, decano. Buenas noches. ¿Me escucha? Muy, sí, sí, Elvis, muy claro y fuerte. Entonces, vamos a continuar con este segundo jueves turquesa y le damos el pase al licenciado Elvis Flores para que desarrolle el tema de clasificación y evaluación de paciente en el triaje en los servicios de emergencia. Sin antes comunicarle que tenemos una serie de actividades por el mes turquesa, el mes de enfermería, y que vamos a ir comunicando por este medio, por las redes sociales, y también vamos a ir visitándole en sus diferentes establecimientos de la región. Muy bien, le dejamos con el licenciado Flores para que desarrolle el tema. Listo. Buenas noches con todos. Gracias por el pase, decano Julio Cabello López. Gracias por la oportunidad. Hoy día, jueves turquesa, programado ya en la programación de los días jueves turquesa. Gracias por estar presente en este escenario. Saludarle también a los colegas presentes, que hoy día vamos a seguir con la programación del Jueves Turquesa, ¿no? Entonces, déjeme presentarme. Soy licenciado Elvis Flores Mori, tesorero del Consejo Regional 24 Lima Provincias. Actualmente laboro incluso acá en el Hospital Barranca Cajatán. El día de hoy vamos a compartir, vamos a, vamos a tomar el tema de evaluación del paciente en triaje en el servicio de emergencia. Es un tema muy importante, ¿no? Es muy importante para todos, ¿no? Todos los colegas, todos los enfermeros estamos en la capacidad de poder estar frente a situaciones que se pueden presentar, ¿no? Intrahospitalaria o extrahospitalaria. Entonces, la palabra emergencia, ¿no? Algunos escuchan, ¿no? La palabra emergencia, eh, con solamente decir el nombre de emergencia, algunos sorprenden, ¿no? Es un poquito de temor, es un poquito de angustia, e incluso no solamente para los trabajadores, sino para los pacientes, ¿no? Estar en una situación de emergencia, ¿no? Es un problema de salud, la cual el paciente y familia tienen que afrontar, ¿no? ¿Cierto? Entonces, nosotros como personal de salud, frente a los pacientes nos van a ver como una solución a su problema. Ellos vienen ¿para qué? Para que nosotros podamos solucionar su problema en el momento, problema de salud, ¿no? Entonces, algunos en esta reunión me conocen, algunos no, algunos quizá hemos compartido escenarios, hemos trabajado juntos en el servicio de emergencia,
y algunos no. Cada uno en su hospital, ¿no? Pueden ser uno de los integrantes o trabajadores en el servicio de emergencia. Entonces, nosotros como trabajadores, como personal de salud, trabajando en el servicio de emergencia, nosotros debemos saber diferenciar en primera instancia, ¿no? Saber diferenciar qué es una emergencia y qué es una urgencia. Yo sé que en el día a día, todo paciente que llega a emergencia va a requerir una atención porque ellos vienen por una dolencia y toda dolencia no es una emergencia. Entonces, nosotros al poder diferenciar qué es una emergencia y una urgencia, nosotros podemos priorizar la atención. No todos los pacientes que entran a emergencia van a ser atendidos con prioridad, con una prioridad uno, ¿no? Nosotros en ese momento clasificamos y colocamos a todos los pacientes, ¿no? Priorizamos según niveles para poder que el paciente tenga una atención inmediata y oportuna, ¿no? Acá tenemos algunos ejemplos, que es una urgencia, ¿cierto? Una bronquitis o es una urgencia, náuseas leves, una indigestión, que también llegan a emergencia, ¿no? Unos salpullidos, unos rash, que también llegan a emergencia. Llega a emergencia también pacientes con tos, ¿no? Una cefalea, unos mareos, ¿no? Una congestión nasal, pero llegan a emergencia. Entonces, en ese momento nosotros, el enfermero que hace contacto por primera vez con el paciente, nosotros hacemos un triaje y podemos clasificar al paciente, ¿no? Y abajo les tenemos unas figuras, ¿no? Como, si no me después de recordar, podemos considerar incluso, ¿no? Pacientes de una suma emergencia, un paciente, por ejemplo, de envenenamiento, quizá inconsciencia, dolor torácico, quemaduras de tercer, cuarto grado, ataques de asma, un asma severo, una insuficiencia respiratoria, ¿cierto? Unas grandes fracturas quizá expuestas, ¿no? Entonces, acá como recordar, diferenciando qué es una urgencia, una emergencia, podemos dar, ya podemos clasificar, ¿no? Clasificar en cuanto priorizar las atenciones en el triaje, ¿no? Tenemos ahí una definición todos lo conocemos, que es una urgencia, podemos definir, ¿no? Podemos definirla como toda aquella patología cuya evolución es lenta y no necesariamente es mortal, pero que obligatoriamente su atención no debe ser retrasada más de 6 horas. Sí necesita una atención una atención médica, ¿sí? Entonces es clasificado y nosotros podemos en ese momento priorizar la atención. Quizá la aparición de fortuita y la fortuita de quizá de diversas dolencias en ese momento, ¿no? La emergencia, todos sabemos, la emergencia es cualquier situación en la que existe peligro de muerte para la persona. Si no se actúa inmediatamente, ¿no? El paciente va a tener complicaciones o incluso la muerte. Entonces, nosotros en el momento que se presenta la emergencia, nosotros debemos dar la atención, la atención oportuna y correcta, ¿no? Para tener una evolución favorable del paciente, ¿no? Entonces, se pueden presentar muchos problemas de emergencia en cuanto a salud. Por ejemplo, si el paciente llega con un problema de insuficiencia respiratoria. Entonces, el paciente ingresa a emergencia, en ese momento nosotros tenemos el primer contacto, nosotros ya estamos valorando al paciente. Inmediatamente se controlan las funciones vitales, en ese momento ya estamos valorando al paciente. Vemos cuánto está su frecuencia respiratoria, la saturación de oxígeno, ¿no?
y en ver o escuchar el historial quizá llega acompañado de un familiar. En ese momento se hace la consulta del caso y si nos refiere que el paciente cursa con una crisis asmática, entonces en ese momento damos prioridades también. Entonces, todo paciente que ingresa a emergencia llega por una atención, para recibir una atención. No solamente el paciente llega por su problema en ese momento que está cursando, también llega acompañado de familia. Entonces, el personal que recibe al paciente en primera instancia somos nosotros. Entonces, recibimos al paciente con todas sus dolencias y con todo un paquete de números, se puede decir, en el aspecto patológicos, en el aspecto emocional del paciente y familia, porque la familia está atrás. Entonces, nosotros como personal de salud debemos estar preparados, ¿no? Mentalmente también, ¿no? Al margen de que podemos estar capacitados al 100%, nosotros le enviamos la atención al paciente, sí, atendemos al paciente, pero también al familiar. La respuesta de familiar no sabemos. En ese momento hay respuestas también del paciente. Si nosotros priorizamos la atención, no sé si algunos ha tenido experiencia en el momento, en el campo laboral, nosotros en el momento de hacer, atender y priorizar la atención del paciente, el familiar atrás te está, quizá te está llamando la atención o quizá te está mal informando o gritando, etc. ¿No? Entonces, incluso en la emergencia, no solamente es la atención, porque ha habido casos que los familiares se han sobrepasado, ¿no? No solamente te gritan, ¿no? Yo sé que en ese momento el paciente necesita una atención, pero el familiar está ahí, ¿no? Te grita. Incluso ha habido oportunidades que, que ha habido agresión, ha habido amenazas. Imagínense, yo trabajando en el servicio de emergencia, priorizando la atención, ¿no? Y informándole que el paciente no amerita una atención de emergencia, sino una atención ¿no? Por consultorio, porque el paciente necesitaba una atención de control, pues, ¿no? Una consulta médica, sí, pero en ese momento te amenazan, pues, ¿no? ¿Por qué no me atiendes? Te espero afuera, etc., etc. Y gracias a Dios no se dio más, el paciente se fue y no pasó a mayores. Entonces ahí tenemos algunos ejemplos de emergencia, por ejemplo, una hemorragia severa, un dolor torácico, atragantamiento. ¿Quién no ha estado presente en un atragantamiento, por ejemplo? No. Paciente inconsciente, llega a emergencia, no sabemos ¿no? por qué, ¿no? Y el paciente viene inconsciente, no sabemos eh, cómo, quién lo trajo, o si lo trajeron, no dan buena información y si el que da información, por ejemplo, es un paciente inconsciente llega. Nosotros como personal de emergencia hacemos un triaje, valoramos funciones vitales, controlamos, ya, y quizá por ahí llega con un familiar y en ese momento nosotros debemos estar, al margen de que tomamos funciones vitales, estamos valorando al paciente y estamos recibiendo información del, del, del de la patología quizá del momento del paciente referido por un familiar. Paciente inconsciente, tomamos funciones vitales, el familiar nos dice, el paciente cursa o tiene problemas de diabetes. En ese momento, ¿qué es lo que debemos hacer? Tomamos funciones vitales, valoramos al paciente, está inconsciente, hipotenso, una glicemia de emergencia. Si tomamos una glicemia de emergencia, nos sale el resultado. Por ejemplo, el resultado nos sale de la glicemia 29 o 21, por ejemplo, de resultado, ¿no? Entonces, en ese momento nosotros damos prioridades. El paciente dónde ingresa, a observación o a la unidad de shock trauma.
Entonces, en ese momento nosotros, al recibir al paciente, valoramos al paciente, tomamos funciones al paciente, recibimos información de historial del paciente, tomamos la primera acción y vemos que sí, es veraz, que es un paciente con una glicemia inestable, el paciente ya es derivado, ¿no? Nosotros podemos derivar a shock trauma, ¿no? O dando la primera clasificación, ¿no? En niveles. Entonces, vemos acá, para poder comenzar ya lo que es el triaje, la evaluación del paciente en el triaje del servicio de emergencia, ¿no? ¿Qué es lo que nos dice como definición? Es el primer y más crítico paso en la atención de emergencia. Si uno no actúa, el paciente se muere o tiene complicaciones en su evolución. Si nosotros actuamos correctamente, priorizamos al paciente, clasificamos por niveles, el paciente va a tener oportunidad de una buena evolución, ¿no? Va a tener una oportunidad de vida, al margen de que el familiar va a estar más tranquilo, ¿no? Entonces, eh, tenemos que actuar inmediatamente. No se trata del diagnóstico, ¿no? Sino de una clasificación rápida y eficiente. Entonces les digo, ¿no? La emergencia, la emergencia es actuar, sí, pero actuar correctamente, valorando siempre al 100% al paciente, quizá para poder dar una oportunidad más de vida al paciente, pues no. Entonces, nosotros acá seguimos con la definición, sino es de una clasificación rápida y eficiente para determinar la prioridad del paciente, de la atención, ¿no? Basada a la gravedad, a la condición del paciente y en el potencial riesgo de su vida o función. Todo lo que hacemos en el momento va a determinar más adelante la evolución del paciente. Damos una oportunidad más al paciente, ¿no? En cuanto a lo que es la salud. Objetivos claves de la evaluación en el triaje. Entonces, acá, identificar rápidamente a los pacientes en situaciones críticas o con riesgo vital inminente. Los pacientes llegan no solamente adultos, llegan niños, llegan gestantes, llegan adultos, no solamente de patologías agudas, crónicas, ¿cierto? Nosotros estamos aptos de recibir a todo tipo de pacientes, ¿cierto? Entonces, nosotros identificar va a ser básico, ¿no? Tiene que ser inmediato. Quizá en el momento vamos a poder ya determinar, ¿no? La atención del paciente. Si al paciente no identificamos su problema, el paciente en verdad, los minutos corren, ¿no? Y van a tener menos oportunidad de vida, en realidad. Asignar un nivel de prioridad para la atención médica. Llega el paciente a triaje, entonces nosotros clasificamos, ¿no? Nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4, nivel 5, ¿cierto? Entonces en ese momento, por eso les digo, ¿no? En la emergencia, los pacientes van a llegar hasta de un dolor de muela, una tos, y entonces nosotros en ese momento tenemos que clasificar, ¿no? Y poder clasificar y poder asignar una prioridad, ¿no? Una prioridad de atención. Optimizar el flujo de pacientes en el servicio de emergencia, ¿no? En el hospital donde yo trabajo, llegan los pacientes, por ejemplo, en el triaje de adultos. En el momento todos quieren atenderse. Perfecto. Hay algunos que vienen con problemas crónicos, agudos, y nosotros en el momento priorizamos. Tomamos funciones vitales y valoramos al paciente en el momento. Paciente con insuficiencia respiratoria aguda, paciente con, por ejemplo, con crisis asmática severa, paciente con hemorragia,
¿cierto? Paciente con un infarto o un paro cardíaco en el momento, paciente, por ejemplo, intoxicado o envenenado, ¿no? Quizá los famosos pacientes que se quieren quitar la vida, ¿no? Toman incluso la agnate, que en verdad se utiliza, se atropiniza, y hemos tenido pacientes en verdad que hemos atropinizado no solamente con 10 miligramos de atropina, han salido, hemos atropinizado con 10, con 50, con 70 miligramos de atropina, incluso hemos utilizado infusiones de atropina, ¿no? ¿Por qué? Porque en el momento que el paciente llega envenenado, ¿qué es lo que nosotros valoramos? El paciente, ¿no? Viene soporoso, con vómito, náuseas, tomamos funciones vitales, está hipotenso, ¿y qué es lo que debemos fijarnos en ese momento, ¿no? Las pupilas, ¿no? Quizá llegan mióticas, ¿cierto? Entonces, en ese momento ya estamos frente a un paciente que se va. Garantizar la seguridad del paciente al reducir los tiempos de espera en casos graves, ¿no? La acción de nosotros en verdad tiene que ser oportuna, inmediata. Creo que conjuntamente con el equipo multidisciplinario, si se trabaja coordinadamente, vamos a tener un buen resultado. Utilizar los recursos disponibles de manera eficiente. Si nosotros estamos en un hospital, se supone que debemos tener los materiales indispensables para poder brindar atención, ¿no? Paciente con alteraciones de glicemia, en ese momento debemos tener una glucosa de emergencia o un glucotés. Un centro de salud incluso no debe faltar, pues, ¿no? Una hemoglucotés para una glicemia de emergencia, ¿no? Y poder utilizar de una manera que podemos ayudar al paciente, ¿no? Factores críticos en la evaluación, pues, ¿no? En verdad, como les dije, el triaje que uno realiza debe ser rápido, preciso, correcto, ¿cierto? Priorizar las atenciones, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los factores críticos en la evaluación? Tiene que ser la rapidez, tenemos que tener precisión, la experiencia de personal también es importante, ¿no? Y los protocolos estandarizados, ¿no? Según hospital que tienen, bueno. Entonces, la rapidez, el triaje es un proceso de segundos o pocos minutos. En la emergencia se actúa al momento. Si dejamos pasar segundos o minutos, estamos en una situación que el paciente va a tener complicaciones, ¿no? No estamos trabajando por el paciente. Debe ser, los segundos acá debemos valorarlo al 100%. Es vital los segundos, los minutos que pasan. Y así poder tener una satisfacción en la atención del paciente. Precisión. La clasificación debe ser lo más acertada posible para evitar riesgos, ¿cierto? Entonces, obvio que a un paciente que amerita una atención de prioridad 2, no lo vamos a mandar por consultorio, es algo ilógico, bueno. En este caso, la experiencia. El personal de triaje debe tener experiencia clínica y capacidad de discernimiento. Todos tenemos la capacidad, todos estamos preparados. Acá no hay nadie menos que nadie. Acá todos estamos en la capacidad, todos somos enfermeros. Y por tal motivo hemos cursado y hemos pasado por las salas académicas. El trabajo, sí, nosotros en algún momento, al iniciar nuestro labor de trabajo, obvio que sí hemos tenido experiencias quizá un poquito inseguras, pero ahí están los colegas que tienen más experiencia en el campo nos dan seguridad en el trabajo, nos enseñan para poder nosotros tener la experiencia, ¿cierto? Y tener esa habilidad en cuanto a la atención del paciente. Yo estoy agradecido por los colegas
que me ha tocado trabajar conjuntamente con ellos. Incluso que en paz descanse, tenemos a una colega que recuerdo mucho, yo recuerdo mucho a la colega Carmen Espinosa. Es una colega en verdad que me ha ayudado bastante a mí en la parte técnica, habilidad, me ha ayudado y yo siempre estoy agradecido. Yo siempre comparto esta experiencia con todos, ¿no? Entonces, sí, me ayudó bastante y gracias a ello, en la actualidad, eh, quizá puedo decir la habilidad que uno tiene, la experiencia que uno tiene gracias a los colegas que hemos compartido escenarios en el momento que hemos ingresado a trabajar, pues, ¿no? Listo, seguimos. Protocolos estandarizados según guías claras reduce la variabilidad y mejora la seguridad, ¿no? Eso va a depender de cada uno, de cada hospital, ¿no? Pasos para la evaluación del paciente en triaje. ¿Cuáles son los pasos? Como le dije, ¿no? El paciente llega para una atención. Nosotros somos el primer contacto con el paciente, pero el paciente viene con sus dolencias, con sus problemas, ya sea agudos, ya sea crónicos. Pero atrás de ello también llegan los familiares. Y en verdad nosotros tenemos que estar preparados emocionalmente, físicamente, y la habilidad, y estar seguro. Porque en la atención de emergencia, si tú das una atención con una seguridad máxima, el paciente se va a sentir seguro, seguro de sí mismo en su recuperación y seguro de tu persona, porque le estás brindando una buena atención. Y en algún momento te van a agradecer, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son los pasos de la evaluación del paciente en triaje? Aunque los protocolos pueden variar ligeramente entre instituciones, la evaluación en el triaje generalmente sigue un proceso estructurado, pues, ¿no? Acá hemos considerado seis. Hemos considerado seis. Primero, tenemos la recepción y primer contacto con el paciente, donde el paciente llega y si uno le recibe con un buen trato, lo que el paciente necesita es un buen trato. Donde llega, debemos abrirle las puertas. Donde llega, tiene que estar seguro quiénes les están atendiendo. Donde llega, tenemos que recibirle con quizá un saludo, una sonrisa, quizá de seguro de sí mismo, ¿no? Para que el paciente se sienta seguro y su recuperación sea lo más viable, ¿no? Quizá en el momento, como punto número dos, tenemos motivo de consulta, ¿no? Su consulta principal, si el paciente nos puede comunicar, nos dirá, pues, ¿no? Tenemos tres, sus síntomas asociados y antecedentes relevantes que nos van a dar, pues, en ese momento, ¿no? Los familiares. Valoración de los signos vitales, en ese momento nosotros inmediatamente, ¿no? Valoramos los signos vitales, ¿no? Quizá vemos alguna alteración y de inmediatamente actuar, pues, ¿no? No solamente nosotros, ahí está un médico, ¿no? El equipo multidisciplinario, ¿no? Cinco, aplicación de escala de triaje, ¿no? Puede clasificar por niveles, ¿no? Nosotros ya priorizamos. Nivel uno, nivel 2, nivel 3, nivel 4, ¿no? Nivel 5, para quizá poder brindar una buena atención. Bueno. Y por último, decisión y reevaluación. Tenemos acá como punto número uno, recepción y primer contacto con el paciente. En el momento inicial en que el personal de triaje, o sea, una enfermera, un enfermero capacitado, especializado, una enfermera, ¿cierto? Se encuentra con el paciente, en este punto debe ser, ¿cómo debe ser? En el primer contacto, establecer una comunicación efectiva para que el paciente se sienta seguro de su atención.
saludar al paciente y a sus acompañantes. En realidad, yo en algún momento he sido paciente y ahí nos damos cuenta que una palabra del que me va a atender, un saludo, ¿cierto? Te levanta la moral. Emocionalmente te sientes bien. Estás seguro de que el que te está atendiendo tiene tanta la seguridad de la atención que te hace fácil la recuperación, ¿no? Entonces, establecer una comunicación efectiva, saludar al paciente y a sus acompañantes. Representarse, o sea, presentarse y generar un ambiente de confianza, pues, ¿no? Llega el paciente se siente bien, tiene que estar en confianza y en realidad debe estar seguro, pues, ¿no? Médico, enfermera, debe estar seguro y trabajar con suma seguridad para que el paciente no esté pensando que, caramba, algunos dicen, ¿no? Tú no sabes, no te he visto, y hay etc. de calificativos que nos pueden dar, pues, ¿no? Entonces, tendemos también, ¿no? Después de establecer una comunicación efectiva, la observación general inmediata. A medida que el paciente ingresa, le saludamos, entramos en confianza con el paciente, damos seguridad frente al paciente, estamos observando, ¿no? En forma inmediata, inmediatamente evaluar la apariencia general del paciente. ¿Está consciente? Perfecto. Se puede conversar, se puede sacar un historial, cuál es su dolencia o su problema al momento, ¿no? Respira con dificultad, vemos si el paciente tiene dificultad respiratoria, está hiperventilando, ¿cierto? Tiene problemas para poder respirar, presenta sangrado evidente, quizá está con hematemesis, ¿no? Hay signo de dolor severo, por ejemplo, hay algunos que ya con una cefalea intensa incluso no pueden caminar, ¿ya? Eh, un dolor abdominal, ya sea de quizá de origen vesicular, renal, ¿no? Quizá de un problema orgánico, ¿cierto? Esta primera impresión es crucial para detectar casos graves. Cuando uno observa, ya está viendo cuál es el problema del paciente. Poder detectar inmediatamente su problema, ¿no? Si es aguda, si es quizá crónica, quizá es leve, quizá es grave, pues, ¿no? En ese momento, ya nosotros, mediante la observación, ya debemos estar ya iniciando la clasificación, ¿no? Como punto número 2, segundo paso, tenemos el motivo de consulta principal, ¿no? Se le pregunta al paciente o a sus acompañantes, ¿no? En ese momento, eh, ¿por qué acude a emergencia? Siempre, si el paciente está en condiciones de poder responder, ¿qué va a responder? Y si no, ahí están sus acompañantes. Puede ser un familiar directo o indirecto, ¿no? ¿Por qué acude a emergencia? La respuesta debe ser concisa y clara. Por ejemplo, el paciente, si te va a poder responder, te va a decir, tengo dolor en el pecho, tengo dificultad para respirar, ¿cierto? ¿No? En ese momento puede haber sufrido una caída, puede quizá en ese momento está cursando con una fiebre y quizá con vómitos, ¿no? Eh, mayormente, quizá en ese momento los pacientes se sienten desesperados, necesitan una atención inmediata y nosotros con toda la capacidad de poder brindar la atención, ¿cierto? Síntomas asociados y antecedentes relevantes, como tercer paso. Se indaga brevemente sobre los síntomas que acompañan al motivo de consulta. Por ejemplo, el dolor de pecho es opresivo
Y si irradia hacia el brazo, ¿cierto? Tenemos que indagar, tenemos que preguntar. El paciente nos va a decir, nos va a contestar, nos va a mencionar, ¿no? También se pregunta antecedentes médicos relevantes, como por ejemplo algún tipo de alergia, ¿cierto? Si presenta algún tipo de reacciones alérgicas o algunas sustancias, etc. Enfermedades crónicas, quizá algunos incluso, ¿no? Bien cursan con una enfermedad crónica o aguda, crónica, perdón, en tratamiento, ¿no? Puede ser diabetes, hipertensión, cardiopatías, ¿no? Y también los pacientes en realidad que cursan algún problema virales. Es crucial porque me tocó una fecha, me tocó un pacientito, llegó a emergencia por una deshidratación, una jeca, ¿no? Una gastroenterocolitis aguda, paciente deshidratado, es joven de 24 años de edad, el paciente un poquito molesto, pero en el transcurso de la atención se puso amenamente tranquilo, conversando, pero yo lo sentía, tenía algo escondido. Entonces se le canalizó acceso venoso, se le pasó sus fluidos, se le pasó como 2,5 litros de cloruro de sodio, su antibiótico, ciprofloxacino endovenoso, 400 miligramos, me acuerdo, su protector gástrico. En ese momento, el paciente que llegó un poquito irritable ya estaba mejor. Entonces, después de haber hecho toda la atención, el paciente pasó a observación. Buscando el historial, el paciente ya tenía varios ingresos a emergencia por el mismo problema, bueno, por la misma patología. Entonces, indagando en el historial, y le preguntábamos incluso si tiene algún tipo, quizá, de una enfermedad que cursaba en tratamiento, ¿no? ¿Por qué constantemente las diarreas? Pues, ¿no? Entonces, no nos quería decir nada, no, siempre soy así, y un poquito nos desviaba las preguntas. Después de todo, se le indicó exámenes de laboratorio y el paciente estaba cursando con una enfermedad viral, pues, ¿no? Es el VIH-Sida. Entonces, en ese momento se le explicó, incluso le dije, pues, ¿no? Si él ya sabe, ya tiene tratamiento, en cada atención nos debe informar, pues, ¿no? Nos debe informar. Con muchos los pacientes que cursan que tienen esta enfermedad, pero no dicen, bueno. Pero algunos sí, algunos saben, y en el momento de la atención y en el momento del procedimiento, te dicen, ¿no? Te dicen, estoy cursando con esta enfermedad, cuidado, protégete, y bien por el paciente y bien por nosotros, porque quizá podemos estar alerta, pues, ¿no? Y poder mejorar o tener todas las precauciones necesarias, ¿no? ¿No? Entonces tenemos acá, como por ejemplo, si el paciente está cursando síntomas, cirugías previas, medicamento que esté tomando, y si es mujer, la posibilidad de embarazo, etc., ¿no? Esta información ayuda a contextualizar la situación en el momento que se encuentra el paciente, ¿no? Cuarto paso, valoración de los signos vitales. Es muy crucial. Es un pilar fundamental de la evaluación, pues, ¿no? Incluye la medición y registro. ¿De qué? De la frecuencia cardíaca. Paciente llega con una frecuencia cardíaca más de 200. En ese momento, ¿qué debemos hacer? El enfermero en triaje tiene que actuar. Paciente con frecuencia cardíaca más de 200, paciente con alto índice de un problema muy serio, pues, ¿no? Quizá usando quizá una taquicardia de quizá de un problema de fondo, ¿no? No sabemos.
Pero en ese tema, en ese problema, el paciente debe ser clasificado de inmediato, pues, ¿no? Ahí los segundos, los minutos cuentan. Su frecuencia respiratoria, número de respiraciones por minuto, si hay esfuerzo respiratorio, si el paciente está ¿no? está hiperventilando, el paciente ya está cursando con una insuficiencia respiratoria y en ese momento ya debemos actuar y priorizar también, ¿no? La atención. Igual en la presión arterial, pues, ¿no? ¿no? Tanto la sistólica como la diastólica, pues, ¿no? Paciente que ingresa con una presión más de 200, hay que priorizar la atención, ¿no? Entonces, paciente con una presión menos de, por ejemplo, baja, menos de 70, por ejemplo, la sistólica, la diastólica menos de 40 o 30, el paciente está hipotenso, ¿no? Entonces, en ese momento también hay que actuar, ¿no? Priorizar la atención. La temperatura, ustedes saben muy bien, es un indicador de procesos infecciosos o inflamatorios, pues, ¿no? ¿Cierto? La saturación de oxígeno es muy importante. Algunos dicen, pues, ¿no? Pero el COVID nos ha dado, debes estar saturando bajo. La saturación de oxígeno, ¿no? Mide el porcentaje de oxígeno en la sangre, ¿no? Eso es muy importante. Paciente que llega a emergencia con dificultad respiratoria y una saturación menos de 80%, o sea, ¿qué atención debe priorizar? El paciente está cursando con una insuficiencia respiratoria, inmediatamente oxígeno, acceso venoso, médico está ahí, va a evaluar también conjuntamente con el equipo multidisciplinario, actuar, el paciente se salva. Y ellos también utilizan criterios, ¿no? Priorizan también. Escala del dolor, el dolor se valora con escalas numéricas, ¿no? Del 0 a 10, ¿no? Entonces, ya que el dolor si es severo, caramba, es un criterio de alta prioridad, ¿no? Hay incluso los pacientes se desmayan, ¿no? ¿Por qué se desmayan? Porque llegó con un dolor intenso, llegan a desmayarse, pues, ¿no? Nivel de conciencia, ¿no? Evaluación rápida del estado neurológico, usando la escala de Glasgow, ¿no? ¿Cierto? Si es necesario, simplemente preguntando si el paciente está en alerta orientado, ¿no? Y quizás si en el momento cursa con alguna patología de fondo, ¿cierto? Como quinto, como quinto paso, tenemos, con toda la información recolectada al momento, el paciente de triaje aplica una escala de triaje estructurada, ¿no? ¿Cierto? Nosotros acá tenemos las más comunes son la escala de 5 niveles, que ahorita lo vamos a ver, como la escala de triaje de Manchester, la MRG, CBT, también tenemos la Canadian Triaje, bueno, del CTAS. Cada nivel tiene en verdad asociado un color y un tiempo máximo de espera recomendado, pues, ¿no? Acá se miden los segundos y los minutos. Nosotros acá vamos a ver cinco escalas, ¿no? Nivel 1, nivel 2, nivel 3. ¡Mami! ¡Me confundí todo! No, está bien. Esto. Identificar. Identificar, está bien, bórralo entonces. Borrador sí. Tú tienes, pues. Acá está. Tengo. Seguimos, ¿no? Seguimos. Mm, Disculpa, seguimos para poder mencionar los niveles que podemos considerar, ¿no? Nivel 1, ¿cierto? Tenemos una prioridad, ¿no? 1, nivel en riesgo vital inminente. Requiere atención inmediata. Esto está considerado en minutos Nah. inmediatamente, ¿no? Está considerado la acción. No, identificar no. No Identificar pasar, no. no pasar ni un segundo. Identificar, mira, así se escribe. Identificar. Por Y ejemplo, escríbete, dicto. ¿Pueden apagar su audio, por favor?
y el, la como yo Luis, prende tu audio. ¿Me escuchan? Sí, ahora sí. Elvis. Bueno, disculpen, ¿eh? Bueno, para poder seguir, nos quedamos en nivel uno, ¿cierto? Considerando prioridad uno, tenemos el color rojo, ¿cierto? Acá el paciente es en riesgo vital inminente, ¿no? Requiere una atención inmediata. ¿Qué pacientes podemos encontrar acá? Pacientes con paro cardíaco, dificultad respiratoria severa o inconsciente. Entonces, el paciente acá, netamente, al margen de que nosotros podemos hacer un triaje, priorizar las atenciones, nosotros debemos derivar al paciente. El paciente, en ese momento, ¿dónde va? Ingresa a shock trauma. En ese momento, el colega, el enfermero que está a cargo, ya debe actuar inmediatamente, pues, ¿no? Sabiendo que es una atención que amerita una atención inmediata, ¿no? Si la atención es inmediata, vamos a tener nosotros una respuesta positiva y la evolución va a ser favorable, pues, ¿no? ¿No? Ahí tenemos algunos dibujos que nos menciona pacientes que entran, ¿no? En paro cardíaco, ya dándole reanimación incluso inmediatamente. El personal multidisciplinario tiene que trabajar inmediatamente. Acá sí los segundos cuentan, ¿no? Nivel 2 consideramos color naranja, ¿cierto? La emergencia sí es de condición potencialmente grave o que amenaza la función de órganos, ¿no? Acá tenemos una tensión muy grave y estamos considerando acá los minutos, ¿no? 10 a 15 minutos. Quizá un dolor torácico, sugestivo de infarto, accidente cerebrovascular agudo o una hemorragia importante. Entonces, la atención también, pues, ¿no? También el paciente debe ser derivado a una unidad para poder nosotros brindarle la atención que merece, ¿no? O que amerita. Nivel 3 tenemos el color amarillo, ¿cierto? El color amarillo ¿no? Que la condición que requiere la evaluación y tratamiento del paciente, ¿no? Debe ser sí, pero no implica riesgo vital inminente. La atención urge, sí, el médico tiene que evaluarlo, sí, pero tiene más minutos, ¿no? De 30 a 60 minutos y tiene la probabilidad de poder ser atendido y mejorar su calidad de vida mejor. Más oportunidad. Por ejemplo, tenemos dolor abdominal moderado, fractura sin compromiso neurovascular en el momento, pues no. En ese momento el paciente también es clasificado y la atención sí se da la atención, pero estamos considerando de los 30 a los 60 minutos, ¿no? Nivel 4 tenemos el color verde, urgencia menor, problemas de salud agudo, ¿no? Que no amenazan la vida ni la función de órganos, por ejemplo. Acá la atención no urge, o sea, no es urgente. Acá estamos en realidad dando incluso minutos, no, más minutos de 60 a 120 minutos. El paciente sí, tiene que ser visto por un médico, sí, pero tiene más probabilidad y el paciente es un paciente casi estable, pues, ¿no? Por ejemplo, un resfriado común, quizá
un esguince de tobillo leve, una herida superficial. ¿De que tiene que ver un médico? Sí. Considerando como quinto nivel, acá tenemos, quizá el paciente está cursando en una condición crónica o problemas menores, ¿no? Que podrían ser atendidos en una atención primaria, pues, ¿no? De verlo el paciente, sí, al paciente, el médico tiene que evaluarlo, sí. Por eso nosotros clasificamos, pues, ¿no? El paciente en este nivel sí tiene, consideramos los minutos a más y puede ser visto incluso en una atención primaria, pues, ¿no? ¿No? Por ejemplo, quizá ahí debe ser un chequeo, un control, etc. Incluso acá estamos considerando un cuadro por niveles. Tenemos nivel 1, riesgo vital inmediato, ¿cierto? Y acá no espera. Acá no espera. Acá se debe actuar. Y si actuamos inmediatamente, el paciente va a tener más posibilidades en cuanto a la evolución y la recuperación de la patología que en el momento cursa. Nivel 2, muy urgente, mayor de 10 minutos, consideramos 10 a 15, ¿se acuerda? ¿No? Y puede esperar todavía. El nivel 3, urgente, mayor de 60 minutos, ¿no? De espera, ¿sí? El cuarto nivel, acá tenemos mayor de 120 minutos y el paciente en el cuarto nivel, más de 240, ¿no? El paciente debe ser atendido incluso en la atención primaria, como les dije. Pero, ¿qué podemos hacer si si los pacientes llegan de una manera masiva? Entonces, acá les he puesto un cuadrito, el proceso de atención hospitalaria en emergencia y desastres. ¿No? Acá quizá los hospitales, no todos los hospitales tienen el flujorama, no tienen, o sea, tienen diferentes, pero todos tienen la misma prioridad, pues, ¿no? Por ejemplo, en este caso, tenemos un arribo masivo de víctimas, por ejemplo, pues, ¿no? Entonces, ¿quién hace el triaje? Nosotros. En el momento de hacer triaje, nosotros ya estamos evaluando, viendo al paciente, clasificando y poder derivar al paciente a dónde debe ir para que el paciente sea atendido inmediatamente, ¿cierto? El paciente, si está con un problema severo, el paciente es derivado a unidad de shock trauma, por ejemplo, estamos considerando prioridad 1, pues, ¿no? Acá, si hay un arribo, por ejemplo, de víctimas en forma masiva, también, ¿no? Clasificamos prioridad 2. Los pacientes después del triaje van a observación para que continúe su atención, ¿cierto? Entonces, en la prioridad 1 y prioridad 2, por ejemplo, en la prioridad 1, el paciente se estabiliza, ¿cierto? Pasa a unidad, a hospitalización, y si el paciente no se estabiliza y necesita una atención, ¿no? Una atención continua y no ha salido de su crisis, se va a la unidad de terapia intensiva, pues, ¿no? ¿No? Entonces, posteriormente se va a hospitalización para que continúe su atención y posteriormente a alta, ¿no? De la unidad de terapia intensiva, algunos pacientes incluso han pasado a sala de operaciones, pues, ¿no? Después de sala de operaciones, han pasado a hospitalización y por último, después de la recuperación, ya en hospitalización, salen de alta. Prioridad 3 también es la atención que deben recibir, por ejemplo, cuando llegan pacientes en masa, por ejemplo, se evalúa inmediatamente y los pacientes incluso de emergencia mismo están dados de altas, pues, ¿no? Entonces han tenido un problema quizá en el momento leve, pues, ¿no? Como dije, no existe un proceso único, este, que responde a los recursos disponibles, la experiencia y los preparativos previos de cada hospital, ¿no? Eso va a depender de cada hospital, pues, ¿no? Por último, tenemos decisión y reevaluación.
Una vez asignado el nivel de prioridad de todo lo que de todo lo que ha pasado, hemos recibido al paciente, hemos observado, luego no. Ya nosotros estamos priorizando, hemos priorizado incluso. Ya acá nos encontramos ya una vez asignado el nivel de prioridad, se le informa al paciente sobre el proceso y el tiempo de espera estimado. Pues, ¿no? Los pacientes son clasificados en niveles menos graves, deben ser evaluados periódicamente mientras que esperan, ya que su condición puede cambiar. Pues, ¿no? En emergencia, siempre la observación siempre va a ser importante, ¿no? El paciente ingresa y nosotros debemos estar en alerta, pues, ¿no? En cualquier momento puede cambiar las situaciones y debemos estar preparados, ¿no? El personal de urgencia y de emergencia, ¿no? Trata de respuestas humanas ante cualquier situaciones clínicas súbitas que necesita una actuación inmediata para evitar la muerte o enfermedades graves inminentes. Bueno, estamos preparados, sí. Como les dije, sí estamos preparados, debemos estar capacitados y la atención debe ser segura, debe ser oportuna. Proporcionar cuidados. Los cuidados se dan desde el momento que el paciente ingresa hasta el momento que el paciente se recupere. El paciente en emergencia llega a triaje. De triaje es derivado según según la prioridad que amerita a unidad de shock trauma, a observación, a sala de operaciones, ¿cierto? Entonces, nosotros en ese aspecto, nosotros en emergencia atendemos a todo tipo de pacientes, bueno, no solamente adultos, como le dije, adultos y niños, no solamente patológicos, también quirúrgicos, ¿cierto? En cualquier entorno, sí, nosotros, por ejemplo, en la emergencia donde nosotros laboramos, nosotros está clasificado, ¿no? Emergencia, el triaje adultos, niños, shock trauma, observación, cirugía y traumatología, ¿cierto? Entonces, nosotros debemos estar capacitados para poder rotar en todos esos tipos de tópicos, pues, ¿no? ¿Cierto? Y como le dije, ¿no? A personas de todas las edades, estamos con toda la capacidad de poder atender a todos, ¿no? A todas las edades. No es solamente a adultos, también a niños. Competencias de un personal de emergencia, pues, ¿no? La capacidad que, para qué, tiene que estar en condiciones de valorar, pues, ¿no? Valorar a tu paciente, emitir juicios clínicos, por qué vienen, qué es lo que debo hacer, pues, ¿no? Planificar, actuar y evaluar los resultados de las intervenciones, ¿no? Nosotros no solamente controlamos funciones vitales, nosotros realizamos múltiples funciones, múltiples actividades para el bien del paciente. ¿Cierto? Si bien es cierto, es realizar triaje y priorizar posteriormente a dónde va a ser derivado, pero continúa las actividades. Reanimar y estabilizar, sí. El paciente, hemos tenido pacientes que llegando a triaje, por ejemplo, han hecho paro cardíaco, ¿no? Entonces, en ese momento hay que actuar, ¿no? Aplicando o realizando el RCP, por ejemplo. Paciente debe ser derivado, sí, en una atención de emergencia, sí, a unidad de shock trauma, sí. Pasa de shock trauma a unidad de cuidados intensivos, sí. Con todas las precauciones y las atenciones necesarias. Administrar cuidados en ambientes imprescindibles, incontrolables, así como les dije. Supervisar los cuidados. La evolución del paciente, la evolución favorable va a depender de la actuación, del cuidado y de la supervisión de que nosotros estamos brindando al paciente. ¿Cierto? Si el paciente viene con un problema, nosotros no debemos adjuntar o sumar un problema más, sino debemos solucionar, debemos ayudar a mejorar la calidad de vida del paciente. ¿Cierto? Colaborar a nivel multidisciplinario, pues, ¿no?
coordinaciones, no solamente el médico, ahí hay un equipo multidisciplinario en el servicio de emergencia. No solamente está la enfermera, el médico, está el técnico de enfermería, está el personal de laboratorio, personal de rayos X, ¿cierto? Hay cirujano, médico clínico, médico ginecobstetra, pediatra, traumatología, ¿cierto? Médico internista, todo un equipo multidisciplinario, pues, ¿no? Ahí están las famosas interconsultas, pues, ¿no? Paciente necesita quizá de evaluaciones, no solamente del médico clínico, necesita una sugerencia, una evaluación por el cirujano, interconsultas. Amerita una atención o sugerencias del médico de UCI, ¿no? Una intensivista, una interconsulta, ¿no? Por eso dice, ¿no? Colaborar a nivel, o el trabajo debe ser multidisciplinario, pues en emergencia. Todo con miras o con un objetivo a que el paciente tenga una oportunidad más y la calidad de vida debe ser una opción más paciente, pues, ¿no? Mejorar, pues, ¿no? Bueno, para terminar tengo un lemita que me enseñó un licenciado. Ser enfermero no solo es vocación, es compromiso, ética y respaldo profesional. Todos debemos estar capacitados. Nosotros todos estamos en la condición de atender a un paciente. Todos tenemos las mismas oportunidades y debemos aprovechar eso. Debemos estar inmersos a la actualización, pues, ¿no? Si hubiera alguna pregunta para el licenciado Elvis Flores Mori, pueden hacerla a través del chat o puede levantar la manito, hacer la pregunta. Eh, bueno, acá hay una pregunta, licenciado, antes que se vaya, dice, en algunas guías nos indica que es prioridad 2. ¿Cuáles son las características como para considerar 2? En algunas guías nos indica que es prioridad 2 y cuáles son sus características para considerarla como 2. Bueno, acá nosotros hemos priorizado y hemos puesto en la categoría nivel 2, pues, ¿no? Y incluso hemos considerado el color naranja, ¿no? E incluso hemos considerado, ¿no? Todo paciente en condición potencialmente grave, ¿no? O que amenaza la función de órganos. Entonces, aparte de eso, hemos considerado minutos, ¿no? 10 a 15 minutos, ¿no? La atención debe ser sí o sí en esos minutos, si no va a tener complicaciones. Ejemplos, nosotros hemos dado, por ejemplo, en patologías quizá de un dolor torácico, sugestivo, ¿no? De infarto. Esos pacientes que vienen, pues, ¿no? Vienen, por ejemplo, a emergencia con un dolor torácico y nos dicen, pues, ¿no? Pero en la mañana he tenido un dolor intenso, por favor, me duele, creo que me va a dar un infarto. Ellos mismos te hablan, te dicen. En ese momento te dice incluso, ya hace media hora tengo ese problema o hace una hora tengo ese problema. ¿Debe ser atendido sí, inmediatamente? Sí. Para eso están los exámenes quizá de laboratorio, un electrocardiograma en ese momento, para que podamos, para que esos exámenes sean de ayuda al diagnóstico. ¿Y quiénes son los que van a diagnosticar con todos esos resultados? Es el médico, ¿cierto? Entonces, pues, por ejemplo, a esos pacientes que llegan, por ejemplo, con un accidente cerebrovascular agudo, por ejemplo, llegan, entonces los familiares refieren, pues no, mi paciente de la mañana o en la tarde ya no me habla, se ha quedado inmóvil, solamente mueve su cabeza. En ese momento sí necesita una ayuda diagnóstica, pues no en ese momento, ¿no? Para eso están las tomografías, están exámenes que nos pueden ayudar, pues, ¿no? En ese momento. ¿No? Entonces, quizá en ese momento también priorizamos como nivel 2 pues, ¿no? Y que tiene que ser atendido, sí, una atención de emergencia, sí, ¿no? Y lo consideramos, ¿no? ¿No? De 10 a 15 minutos. Buenas noches, disculpen.
Mi consulta va nosotros con el rol de enfermería. Si es que tenemos una sobresaturación de pacientes de algún accidente masivo, ¿se podría llevar a cabo la referencia o el traslado a otro hospital cercano para que trate, como usted mencionaba, a los de color azul, verde, que no son tan críticos, por así decirlo? Listo. A ver, hablamos, por ejemplo, de puesto de salud, centro de salud, hospitales, ¿cierto? Entonces, nosotros, para poder hacer la referencia, ¿quién hace la referencia en el momento? Hace el médico, ¿cierto? De hospital a hospital, un médico, ¿cierto? De un centro de salud a un hospital, el médico que está de turno es el encargado de referir. En un puesto de salud, imagínense que no está el médico. ¿Quién es el encargado de referir al paciente? Si está el enfermero, el enfermero. El enfermero. Obstetra si está de turno. Así es. O sea, primero se da así primero el médico, que tiene toda la autorización de poder referir al paciente. Es el responsable de referir al paciente. Ya ha pasado todo el proceso de triaje, la atención, y necesita una atención de mayor complejidad y debe ser referido. Los pacientes, por ejemplo, que vienen por ejemplo, ahí tenemos un colega que trabaja por Chasquitambo, por Gorgor, creo. Puesto de salud de Gorgor. ¿Quién es el responsable de referir al paciente? El enfermero, porque ahí sí hay un enfermero. Priorizas la atención, no se resuelve el paciente, priorizas y refieres al paciente a un hospital más cercano, de mayor complejidad. Hay una pregunta ahí en el chat que dice, paciente que ingresa con fractura de miembro inferior de hace 4 días con alta voluntaria de otro establecimiento de salud. En el triaje, ¿cuál sería el nivel de atención? A ver, el paciente, como usted mismo lo dice, paciente tiene una fractura de miembro inferior. Puede ser una fractura quizá no expuesta. Si no es expuesta es porque, bueno, tiene ha tenido la oportunidad incluso de alta voluntaria, pues, ¿no? Entonces, de un establecimiento de salud sale de alta voluntaria, hace 4 días el paciente ya perdió la atención de emergencia, de que tiene que verlo, evaluarlo un traumatólogo, sí. Entonces, ahora, prioridad 1, no, tiene 4 días de evolución el paciente. Prioridad 2, entonces, mayormente, si en el triaje se evalúa si el paciente cursa, quizá en el momento, ¿no? Con una temperatura, ¿no? Temperatura alta, quizá ustedes saben muy bien que la temperatura, si hay una temperatura alta, elevada, 39.5, en pacientes, como dice usted, una fractura no expuesta, pero ya tiene 4 días y quizá esté en un proceso de infeccioso, quizá puede ser atendido, ¿no? En el momento, ¿no? Quizá, pero si el paciente no presenta en el momento ni una alteración en sus funciones vitales, el paciente tiene que ser evaluado o visto por consultorio, pues, ¿no? Si no hay más preguntas, agradecemos al licenciado Elvis Flores Mori por estar el día de hoy en nuestro jueves turquesa, segundo jueves turquesa de esta gestión 2025-2027. Muchas gracias, licenciado Elvis. Bueno, muchas gracias. Gracias. Hasta la próxima. Estuvo con ustedes la licenciada Natalie Pizarro Cherre, vocal 1 del Consejo Regional 24 Lima Provincias, y muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros y buenas noches.